Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo, Miguel Hermida Copado, uno de los diputados más polémicos en esta 61ª legislatura del estado de Veracruz. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por el espacio. Al contrario, mira, han pasado algunas situaciones interesantes en estos días. Hace 2 sesiones tuvimos una, no sé cómo llamarle, cuando se aprobó la creación de la Secretaría de Cultura con esa planadora morenista que desafortunadamente no saben lo que es cultura y para peor, no saben lo que es articular. Eh, vaya, ¿qué te puedo decir? Platícanos brevemente qué se siente enfrentarse a una situación como esta en uno de los congresos más importantes del país. Mira, fíjate que digamos que es un tema un poco de frustración, esa es la realidad. Y como legislador, pues evidentemente la frustración en el hecho de que el Congreso no está logrando para lo que está constituido. La democracia, les decía yo a mis compañeros de la mayoría en la tribuna, se creó precisamente para que no anduviéramos a balazos disputándonos el poder, ni en guerras, ni ese tipo de cosas, ¿no? La democracia precisamente existe pues para poder dialogar y por eso existen los congresos. Ese es digamos, la razón de ser. Los griegos crearon la democracia para posteriormente crear los congresos, que es en donde digamos que es el gobierno de todos. Sí, Cuando ellos han construido una mayoría de esta manera, que son 31 diputados creo, y con sus aliados llegan casi a 40, ya ni sé cuántos, pues se han convertido en una mayoría sin razón. Y te voy a poner el ejemplo, cuando se suscitó esto, yo me subí a decirles que a punta de votos los vamos a sacar, porque la verdad es que Veracruz ya se dio cuenta que no hay construcción, que no hay diálogo, que no hay política. Y tú desde el Congreso local, pues aquí tenemos una responsabilidad como legisladores, esta es la voz de los veracruzanos. Y si desde aquí se mandan mensajes de violencia, pues imagínate, vivimos en un país violento, en un estado violento, y donde debe de haber diálogo, de donde deben de salir los acuerdos para tranquilizar el estado, pues hay más violencia. No, ¿qué sucedió esa vez? A ver, era algo inusitado el hecho de que se ponen a votar la creación de más cargos y puestos en una Secretaría de Cultura, cuando ya existía el IBEC, cuando ya existe el IBEC, Instituto Veracruzano para el Desarrollo de las Culturas. Y lo que hace falta es que le pongan más presupuesto, no que creen una secretaría a mando del gobernador para poder generar más cargos. Una nueva secretaría, les decía yo, pues provoca varias cosas, entre ellas nuevos subsecretarios, nuevos directores generales, nuevas secretarías, nuevos puestos, gasto corriente, más burócratas, pues más personal del gobierno. Entonces, ese discurso que se los di, porque dije aparte, pues voy a empezar bien el año, ¿no? Es el año electoral, hay que ir a fijar una postura. Y aparte, había un componente más. Esa mañana tenían tomada la CESBER porque no les habían pagado el aguinaldo. Era 12 de enero. El gobierno del estado había incumplido ya 10 días de diciembre, 11 más 12 más, 23 días habían incumplido con respecto a esto. Entonces, lo que te quiero decir es que ese día pues un diputado se volvió loco y fue hasta mi curul a amenazarme y la verdad es que todo el mundo escuchó. Entonces, cuando él me amenaza, yo tomé una decisión. Tenía la decisión porque ellos inmediatamente operaron para no dejarme hablar inmediatamente, para tratar de que yo me calmara. Y la verdad es que sí me calmé, pero articulé precisamente un discurso en el sentido de explicarle que no les tengo miedo, porque mira, quiero platicarte algo que no he dicho, pero ¿qué pasa si esto me lo hubieran hecho en los jardines del Congreso, o dentro de mi oficina, o en el pasillo? Nadie me hubiera creído. así es, definitivamente. Entonces yo no podía permitir que este tipo de personajes pudieran ir por la vida amenazándome. Porque algo les digo muy claro y viéndolo siempre de frente, yo no les tengo miedo. Yo no debo nada. Yo me debo a los veracruzanos y los voy a enfrentar, así sea yo solo, contra todos ellos. Porque los voy a enfrentar en el terreno de las ideas, en el terreno del debate, en el terreno del discurso. Eh, lo que sigue, pues evidentemente es un delito. Y yo lo que ahí presencié pues, fue un delito que no solo vi yo, que hay un reconocimiento pleno de parte de la presidencia del Congreso cuando le piden una disculpa.
Entonces Uf, habría que preguntar, ¿una disculpa de qué? ¿O qué fueron lo que escucharon? Y que escucharon todos, ¿no? Entonces yo cuando me subí, pues me subí muy claramente a explicarles, primero, que no los tengo bien. Y segundo, a dejar muy en claro que no les voy a permitir amedrentarme. Porque lo que yo tengo es la tribuna del Congreso Local de Veracruz, que no es mía, es de los veracruzanos, es la voz de quienes yo represento y pues que evidentemente esto merece un respeto. definitivamente, ¿no? Si estamos hablando de los congresos, como bien lo dijiste, creación griega, es el lugar donde llegan los representantes populares. Ahora, hay una situación aquí que todavía no permea bien en esta capacidad craneal que tengo, en la bóveda craneal que tengo, sobre la situación que ocurre con la mayoría, la aplastante mayoría morenista. Obviando el nombre del personaje que te amenazó ese día, que por cierto no ha hecho ninguna iniciativa ni ha hecho Ese día ninguna le propuesta. conocimos la voz, ese día le Así es, conocimos la voz. así es. Ya dejaremos las anécdotas sobre el personaje para otra ocasión. Ahora, la mayoría, así es. No digo que todos, porque hay gente que se salva, pero la mayoría así es. Y en este momento que estamos viviendo una efervescencia electoral, me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre las acusaciones que están haciendo del máximo líder de la fracción en el Congreso del Estado de Veracruz, su relación con el crimen organizado, su relación de financiamiento ilícito, y de ahí hacia abajo se viene una escalada tremenda. Ya no hablemos de las eh, de los hijos, pues, del tráfico de influencias y todo lo demás, pero es una constante que estamos viendo y me gustaría o nos gustaría al auditorio y a tu servidor que nos dieras una perspectiva de lo que puede ser los próximos 3 meses de campaña. Mira, yo te voy a compartir algo. Cuando tú decides tomar el tema de dedicarte a la política, yo concibo a la política y mucha gente me lo ha dicho, la política es como un boomerang. Es como esos boomerang que se importaron desde Australia. Con la misma fuerza que tú avientas el boomerang es con la misma fuerza con la que regresa y a veces más. ¿Por qué? Finalmente en política lo que uno debe entender es que no hay victorias permanentes ni derrotas para siempre. La democracia está hecha precisamente para mostrar la pluralidad de pensamientos y todos tenemos una oportunidad. Yo les decía a veces a algunos compañeros que aquí en el Congreso, mira, en el Congreso me han llamado payaso, me han dicho, me han callado, pero no me genera ninguna molestia. Entiendo que es parte del fragor de la batalla, en el discurso, en el debate. Pero si tú les dices algo, se enojan. Ujú. Y se enojan porque ellos creen que el poder es para siempre. Y el poder no es Desafortunadamente no. señorial. El poder precisamente emana del pueblo y el pueblo está observándolos. Y hoy a mí me queda claro que Morena, pues como es un partido de reciente creación, no tienen quien les cuente la historia, no tienen antecedentes, no tienen historia. Su único antecedente es Andrés Manuel López Obrador. Y Andrés Manuel López Obrador, pues si fuera eterno, quizá, este, pues les duraría ese discurso en donde todos dependen de él. Pero el presidente de la República ya se va. Y el presidente de la República evidentemente tiene su carrera política, su bagaje, pero lo más importante es entender que cuando tú tienes una vida pública, te sometes al escrutinio público. Por supuesto. Y ese escrutinio público es el que hoy va a estar ventilado, ¿no? Entonces, yo en esa parte he de decirte, creo que en Morena están pagando la novatada de la mayoría del acceso al poder y que vendrán tiempos en donde haya mayores momentos y necesidades de diálogo. Y lo podemos ver muy simple, la Ciudad de México. Estuvieron agrediendo, 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 utilizaron la fiscalía de mala manera. Pues, ¿qué pasó? No se les ratificó al fiscal. Así es. Y la ciudadanía habló y dijo, ya no quiero que Morena tenga una mayoría y hoy no es fiscal en la Ciudad de México. Y entonces Morena tendrá que ir aprendiendo a que el poder no es para siempre, porque si el poder es para siempre, eso se convierte en una dictadura, en algo autoritario. Entonces creo que el componente democrático en este país
Pues precisamente nos dimos leyes, instituciones, institutos, Congreso, Senado, hay un pacto federal, pues evidentemente para que no caigamos en una dictadura. Todos queremos vivir en un país libre. Entonces, yo finalmente no los exculpo, sí creo quizá que haya un poco de inexperiencia o inexpertise en esos temas y por eso siempre dejo el ala del diálogo abierta, ¿no? Y decir que a nosotros nos pagan por venir a debatir aquí, por venir a concretar acuerdos y le tenemos que dar cara a los veracruzanos. Y yo te puedo poner otro ejemplo. ¿Qué es lo que tiene nervioso a Morena? A Morena lo tiene nervioso primero el hecho de que las cosas van sucediendo. Te pongo un ejemplo simple y práctico. Tuvimos un fuerte debate porque entregaron el Auditorio Benito Juárez de Veracruz a unos particulares. ¿Ok? Entonces ellos dicen que no son neoliberales. Esa es la medida más neoliberal que existe. Le dieron un bien público recién remodelado con 73 millones de pesos de los veracruzanos para que jugaran los halcones rojos. Pero los halcones rojos, la empresa de los halcones rojos, no solo tiene el negocio del básquetbol. No solo son las escuelitas, no solo son los partidos, no solo son la venta de playeras, también tienen el usufructo del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de esto lo pueden rentar para fiestas, para conciertos, para todo lo que genera, y eso se lo quedan unos particulares. Y yo en la tribuna les dije que mejor se lo quedara el gobierno del estado y que me olía muy mal eso. Incluso algunos compañeros de Morena se recordarán, no quiero decir nombres, pero votaron a favor. Los compañeros del PT votaron a favor de la propuesta que yo hacía, que era retirar el punto y analizarlo. Pues finalmente, ¿quién crees que es hoy el presidente de esos halcones rojos? Pues mi imaginación me dicta que tiene que ser alguien bastante cercano a quien funge como gobernador. Pues digamos que era el subsecretario de Ingresos del Estado hace un año. Y hoy es el presidente de los halcones rojos de Veracruz. Entonces, fíjate tú, eso se llama un conflicto de interés. Primero, porque hasta hace un año el gobierno perdió ingresos, y él era el subsecretario de ingresos. De entrada. Perdió ingresos porque los ingresos cuando se hace un concierto en el Auditorio Benito Juárez no van a parar a las arcas del gobierno, van a parar a las arcas de un particular. Y resulta ser que ese particular hoy era el subsecretario de ingresos que debió de haber defendido esta idea. Entonces, claro que están enojados. Yo lo entiendo perfecto. Su desempeño en las encuestas ya no crece, sino va perdiendo puntos. Y claro que vamos a ver que se van a poner peores, pero aquellos veracruzanos de verdad, aquellos veracruzanos libres, aquellos que amamos esta tierra, pues no les tememos, no tenemos ningún problema y vamos a dar la batalla porque queremos un Veracruz diferente. Nadie quiere un Veracruz de revanchas, nadie quiere un Veracruz de discordias. Todos queremos un Veracruz que sea como otros estados del país. Un Veracruz pujante en economía, un Veracruz que pague sus deudas, un Veracruz que en vez de invertir, tirar un estadio de fútbol y hacer uno nuevo en el mismo lugar y no tenemos equipo, pues mejor que encontremos cómo los veracruzanos tengan empleo, medicinas, todo ese tipo de cosas a las que tienen que acceder. Entonces, eso es lo que hoy pasa en el Congreso del Estado. No hay diálogo, no hay intención. Y bueno, pues finalmente, entonces, como les dije en el discurso, a punta de votos, los vamos a hacer dialogar. Finalmente, Miguel Hermida Copado, eh, has destacado en la máxima tribuna del Estado por ser uno de los entes más pensantes, obviando, por supuesto, a muchos colegas tuyos también de la misma bancada, pero resta un punto para dejar en claro. ¿Qué sigue para Miguel Hermida una vez que se termine esta legislatura? ¿Tu corazoncito todavía tiene ganas de seguir haciendo uso de la máxima tribuna del Estado? O no sé, quizás buscar la tribuna federal o ya retirarte a tu casa con tu familia. Mira, te diré con toda honestidad, tengo 23 años dedicándome a esto, tengo 42 de edad y ya llevo más del doble de mi vida dedicándome a la política. He tenido cargos más en la administración pública y solamente dos a nivel popular, es decir, los de votación.
Fui regidor de la ciudad de Veracruz y diputado local de mayoría. También eso es importante. O sea, Yo has ganado las he elecciones al ganado final. las elecciones. Entonces, la vida pública es muy difícil, es muy compleja, pero honestamente también es muy adictiva. Entonces, en los tiempos en lo que esto uno pueda emitir, podré decirte algo, pero pues diciéndote que es adictiva prácticamente te lo estoy diciendo todo, ¿no? Entonces, esperaré los tiempos del partido, los tiempos oficiales y con mucho gusto me someteré al escrutinio porque yo he hecho mi trabajo con todo el cariño del mundo. Mis compañeros, algunos diputados de Morena se molestaron, hicieron algunas referencias a que quizá yo había ido a mejores escuelas o que quizá yo fui a cursos de oratoria. Te quiero platicar algo. Sí fui a una de las mejores escuelas de Veracruz y quizá del país, a la Universidad Veracruzana. Yo soy orgullosamente halcón, ahí estudié, ahí me formaron y por supuesto que forman excelentes profesionales. Yo no sé si yo lo sea, pero con mucho orgullo digo soy halcón. Segundo en mi vida he ido a un curso de oratoria, no me gustan, la verdad es que soy muy inquieto, entonces tenerme en un lugar escuchando algo, no, me gusta que la gente me escuche, pero a mí me es muy difícil concentrarme haciendo eso. Entonces, básicamente lo que te diré, pues sí, quizá haya más Miguel Hermida para rato, pero tenemos que esperar los tiempos. Y por supuesto que tengo muchas ganas de volver a ir a ver a mis compañeros de la ciudad, a mis ciudadanos, pues, y platicarles qué fue lo que hice en esta oportunidad que me dieron. ¿Algo más que desees agregar? Me agradecerte el espacio, y estamos aquí para servir. Muchísimas gracias. Él es el diputado Miguel Hermida Copado, su amigo y servidor Carlos Chunco Morales Tapia. Nos vemos la próxima.